Venimos estudiando un libro que realmente con los hermanos hemos orado y hemos pedido la guía del Señor para que Él nos guíe, nos ayude a llevar la iglesia a lo que realmente Dios habla que es una iglesia, ¿sí? Y de alguna manera hemos llegado a, pidiendo sabiduría al Señor, que el libro de los Hechos habla de la primera iglesia primitiva que hay en la iglesia, la primera iglesia. Y ver los patrones, ver cómo se guió en un principio la iglesia, cómo Dios fue armando, cómo fue Dios de alguna manera disponiendo los hechos, los propósitos, permitiendo a los apóstoles que pasen por situaciones, que pasen por momentos difíciles y haciéndoles ver que Él estaba con ellos, aún en momentos muy duros y difíciles, aún en sus muertes. Es algo que nos tiene que enseñar a ver cuál es la verdadera iglesia, a ver qué es lo que significa ser iglesia y hacia dónde tenemos que apuntar como iglesia y como un miembro del cuerpo de Cristo. Recordando un poco, hemos visto que antes de empezar, los apóstoles en el capítulo 1 de Hechos habían experimentado primeramente la resurrección de Jesucristo. Habían estado con Él 40 días, ¿sí? Estando con Él, recibiendo instrucciones, enseñanzas, y fueron testigos de la ascensión. Es más, se quedaron admirados y asombrados y un ángel le dijo: ¿por qué miran así? El mismo Jesús, así como subió, así lo van a ver descender. Después de eso, Jesús le había dejado una instrucción que era parte de una promesa, que era que esperen al Espíritu Santo. Sin embargo, en ese tiempo los apóstoles, ¿sí?, que eran los 11 discípulos de Jesús, porque acuérdense que Judas ya no estaba, y eran más personas que en total eran un número de 120, esperaron en Jerusalén. Esperaban la venida del Espíritu Santo, esperaban la promesa que Jesús había dejado cuando Él estaba aquí. Esa promesa era el Consolador. Pero sin embargo, en ese momento ellos no estaban. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? No. La palabra guiaba cada paso de los discípulos, ¿sí? Ellos tenían que reemplazar al 12º discípulo. Entonces, ¿qué dijeron? La Escritura dice esto, entonces debemos orar y pedirle a Dios la guía. Echaron suertes y encontraron al 12º discípulo. Siguieron enseñando, siguieron exponiendo que a través de la Escritura todo lo que ha de pasar y todo lo que tenía y todo lo que fue pasando. Vieron que cada cosa, cada paso, cada etapa que sufrió Jesucristo, que pasó, estaba en las Escrituras. Entonces eso fortalecía su fe. Llegando al capítulo 2 del libro de Hechos, vemos el Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, el cumplimiento de la promesa que aún en los profetas en el Antiguo Testamento ya estaba hecha. Vemos que luego de eso, en Jerusalén eran las fiestas en ese tiempo, las fiestas importantes de Jerusalén. Sin embargo, en ese momento, en ese tiempo, llegó el Espíritu Santo e hizo que los apóstoles empiecen a predicar la palabra, a compartir la palabra con toda la gente que estaba ahí, que eran de todos los lugares, de otros idiomas. Entonces empezaron a hablar en lenguas, en distintos idiomas de las personas que estaban ahí. Y las personas que decían: estos están borrachos, estos están locos, no entendemos lo que está pasando. Sin embargo, Dios había permitido que ellos hablen y prediquen el Evangelio. Dice que en un momento empezaron a murmurar de ellos, de que realmente estaban borrachos. ¿Y qué hizo Pedro? Se paró y dijo: varones que están aquí, estos no están borrachos, porque es temprano para que estén borrachos. Calculamos que era la mañana. Y empezó a predicar, empezó a hablar sobre Jesucristo, sobre lo que había hecho Jesús, sobre quién era Jesús. Y realmente empezó a hablar sobre que esas personas habían asesinado a Jesús, que ese era el Mesías que ellos tenían que esperar, pero sin embargo lo rechazaron. Eso creó un contristamiento, un desafío dentro de cada uno de las personas. Ellos dijeron: en realidad hemos hecho esto, ¿qué debemos hacer ahora? Y de ahí algunos, que se habla que era un número de 3.000, decidieron creer.
decidieron creer en Jesucristo, decidieron poner su fe en Cristo y realmente abrazar la fe. Luego de eso, habíamos visto que ese número de personas, ese grupo que viene a ser la primera iglesia, empezó a comportarse de una manera distinta, y es lo que vimos el domingo pasado. Esas personas ya no eran personas comunes y corrientes, eran personas que vivían en constante comunión. Empezaban a vivir como una iglesia. Dice que los que se convirtieron agarraban sus cosas y vendían todo. ¿Para qué? Para comprar y compartir con los demás. Vivían en constante oración, vivían en constante partimiento del pan, porque era algo que el Señor había dejado establecido, que era un mandamiento para que ellos recuerden que Él ha de venir. Y aún ahora lo seguimos haciendo. Esa primera iglesia que Dios estaba estableciendo, primero con 12 discípulos, 120, ahora 3000, va a ir creciendo, y va a ir creciendo en un ambiente, no en un ambiente lindo donde está todo bien, nadie nos hace nada, nadie nos ataca, no, en un ambiente de constante persecución. La iglesia era perseguida, era atacada, pero sin embargo crecía. La persona que decidía poner su fe en Jesucristo era una persona que decidía poner su cabeza bajo la espada de los romanos. Era una persona que sabía que iba a morir, pero sin embargo aún así ponía su fe en Cristo, sabiendo y conociendo la esperanza que veía en Él, porque así como decía Roberto, Él no solamente murió, sino que Él resucitó y ha prometido el día que venga llevarnos en gloria como iglesia. No debemos olvidar esto, hermanos. No debemos olvidar la importancia de las aptitudes y capacidades y responsabilidades, que nos ha dejado Cristo como iglesia. La oración, el testimonio, la comunión entre hermanos, ¿sí? El mandamiento de la cena. Responsabilidades que nos hacen parte de una iglesia. Vemos que en los primeros capítulos nos habla de una iglesia que era totalmente unida como un verdadero cuerpo de Cristo, ¿sí? Sin embargo, vamos a ver a lo largo del libro cómo esta iglesia iba creciendo y cómo las convicciones de las personas que se agregaban iban haciendo más fuertes, porque realmente cada día se enfrentaban a la muerte. Vamos a ir al capítulo 3 de Hechos y vamos a empezar con el desarrollo. Hechos 3, capítulo 3, versículos del 1 al 10. Vamos a leer. Cierto día, Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, la hora de la oración. Y había un hombre cojo desde su nacimiento, al que llevaban y ponían diariamente a la puerta del templo, llamada la Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban al templo. Viendo a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les pidió limosna. Entonces Pedro, junto a Juan, fijando su vista en él, le dijo: míranos. Él los miró atentamente, esperando recibir algo de ellos. Pero Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, el Nazareno, anda. Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó. Al instante sus pies y tobillos cobraron fuerza, y de un salto se puso en pie y andaba. Entró al templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios, y reconocieron que era él mismo quien se sentaba a la puerta del templo, la Hermosa, a pedir limosna, y se llenaron de asombro y admiración por lo que le había sucedido al mendigo. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra, gracias por esa misericordia que nos extiendes, por esa gracia que nos extiendes a través de tu palabra, porque es esa palabra que nos santifica, Señor.
porque tú mismo dijiste, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Señor, que esa palabra realmente nos cambie, que esa palabra realmente nos transforme, Señor. Pedimos y rogamos, Señor, que sea tu Espíritu obrando a través de esa palabra, realmente haciéndonos ver la convicción de pecado que hay en nuestro interior, que nuestro corazón no es bueno, es malo, y que debemos realmente, Señor, ser transformados por ti. Hemos sido justificados por tu gracia delante de Dios, para que realmente nos vea como hijos, Señor. Gracias a ti, por medio de ti, Jesucristo. Pero sin embargo, ayúdanos a entender que es una carrera todavía larga, que debemos seguir siendo moldeados a tu imagen y semejanza, Señor, porque esa es tu gloria, Señor. Te damos gracias por este tiempo y te pedimos, Señor, realmente que podamos ser humillados en este tiempo para realmente que tú seas exaltado, para escuchar, prestar la atención en nuestra mente, para que tu Espíritu, Señor, realmente nos transforme nuestro corazón a través de esta palabra, Señor. Aún a través de historias que están en tu palabra, Señor, y que reflejan lo que tú has hecho y lo que tú aún sigues haciendo, Señor. Alabado sea tu nombre y toda la gloria y la honra sea para ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, esta historia habla de la curación de un cojo de nacimiento. Un cojo es una persona que no tenía una movilidad propia, ¿sí? Pero antes de entrar a la historia en sí, a lo que vamos a ir exponiendo, vamos a ver en dónde se encuentra esta historia. Esta historia se encuentra después del sermón de Pedro, el primero, y antes del segundo. Eso es algo interesante de ver, de tener en cuenta, porque vamos a ver acá que Pedro va a hacer una señal, va a hacer algo, va a hacer una sanidad, una obra, ¿sí? Y eso es algo importante de ver, de entender por qué hizo esta obra, ¿sí? ¿Por qué Dios permitió que esta obra sea hecha? Entonces, vamos a empezar a desarrollar. Dice, cierto día Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, la hora de la oración. Fíjense que cuando hablamos de que ellos subían al templo a la hora de la oración, habla de características de estos discípulos que eran responsables, en este caso, con la oración. Si recordamos un poco el sermón anterior, hablábamos de la oración y decíamos la importancia de la oración, ¿sí? La oración, Spurgeon decía, la oración es como inhalar, ¿sí? Y leer la Biblia es como exhalar. Hermanos, en nuestra vida y salud espiritual, la oración debe ser algo fundamental, ¿sí? Debe ser algo fundamental la oración en nuestra vida. ¿Y dónde lo vemos? Vemos acá, en actitudes de discípulos del Señor que realmente reflejan eso, dan testimonio de eso. Es lo que debemos aprender. Fíjense, ellos iban a la hora de la oración a orar. ¿A dónde? Al templo, ¿sí? Ellos hacían quizás su rutina, porque el hecho de que subían al templo, habla de que ellos lo hacían constantemente. Ellos todos los días iban a orar. Es más, hay 3 horas en las que iban a orar. Una en la mañana, otra tarde y otra un poco más tarde. Acá habla de la hora novena, que traducido un poco se refiere a la tarde. Pero fíjense, ellos iban a cumplir algo con el Señor, a un compromiso, a orar, a hablar con Dios. Sin embargo, dice el versículo 2, y había un hombre cojo desde su nacimiento. Fíjense, miremos que esta persona, este cojo, era desde nacimiento. No era una persona que se había lastimado y había quedado así. Era desde nacimiento. Y vamos a entrar a ver aspectos de esa persona. Una persona que tiene una enfermedad,
que está prácticamente inmóvil desde el nacimiento, es una persona que a lo largo de la vida ha sido totalmente dependiente ¿de quién? De otra persona o de otras personas. Nunca, de alguna manera, ha podido saber lo que es moverse solo, sin depender de otro. Es una persona, la verdad no dice la edad, pero parece que es grande, pero fíjense, es una persona que ha perdido toda esperanza de un milagro, toda esperanza de una sanidad. Comentarios bíblicos hablan de que en ese tiempo no había médicos que podían sanar eso, porque era el que nacía así, moría así, ¿sí? Acá habla de una persona en específico que es de este cojo, pero no era el único, ¿sí? Vemos también en los evangelios que Jesús, por donde iba, se topaba con mendigos, con cojos, con paralíticos, ¿sí? Dice que este hombre lo llevaban y ponían diariamente en la puerta del templo. En ese tiempo, y en el tiempo cuando estaba Jesús, hay algo que podemos ver. Jesús siempre se topaba con personas así en 3 lugares específicos. Uno era en caminos importantes, en el camino a Jericó, en el camino, si no me equivoco, sí, entrando antes de llegar a Jerusalén, él se cruza con el ciego, ¿sí? Después, en las puertas del templo dice que siempre ponían a todos los mendigos, a todos los paralíticos, a todos los enfermos. ¿Por qué? Porque era un lugar estratégico en el cual ellos podían pedir limosna. Fíjense que esta persona, al no tener esperanza, al no poder moverse, al no poder obrar para ganarse el pan de cada día, ¿qué le quedaba? Pedir dinero. O sea, la piedad que él les pedía a las personas era en forma ¿de qué? De dinero, ¿sí? Porque era la única forma en la que le podían ayudar para que él se compre un pedazo de pan, que coma, ¿sí? Pero fíjense, los lugares específicos eran en casas de personas importantes o de personas ricas, ¿sí? En la puerta del templo. ¿Por qué? Porque todas las personas que llegaban al templo, su ofrenda. Entonces, ¿quién lo agarraba en la puerta del templo? Los mendigos le pedían limosna, ¿sí? Y la otra, en caminos importantes, siempre dejaban. Ya había una rutina de lugares donde realmente ellos se ponían, o las personas, los llevaban y los dejaban ahí, ¿sí? Entonces vemos este escenario en donde Pedro y Juan van a cumplir con un deber, ¿sí? Cumplir con la hora de la oración. Diciéndolo en nuestro idioma, estaban yendo a la reunión de oración. Y dice que en la puerta del templo estaba un cojo, estaba un mendigo, un pordiosero, como dicen algunas versiones, que lo llevaban siempre. Esta rutina del pordiosero era siempre, digamos, para que pidiera limosna a los que entraban al templo. Dice que en el encuentro, lo ve a Pedro y a Juan que entran. Y dice que los vio y lo ubicó y los miró y les pidió limosna. Entonces dice Pedro junto a Juan, dice, fijando su vista en él, le dijo, míranos. Y vamos a ver algo interesante en este diálogo de miradas, porque vamos a empezar a imaginarnos qué pudieron haber pensado. Del lado de Pedro y Juan, ellos iban a cumplir con un deber, que es ir a orar, ir a adorar al Señor, ir a alabar al Señor al templo, ir a cumplir con predicar la palabra, porque ellos entraban a predicar la palabra a la parte de donde estaban los gentiles, que se les dejaba entrar únicamente. Ellos iban a cumplir con un deber, ¿sí? Y del lado del mendigo, él estaba cumpliendo con su deber diario, ¿sí? Imaginemos a ese hombre, volvemos en nuestra imaginación, un hombre sin esperanza, un hombre que, hasta que muera voy a hacer esto. Un hombre que ya, no sé, quizás ya pensaba en la muerte porque realmente ya era totalmente infeliz. Un hombre totalmente, me voy a quedar totalmente sin esperanza, porque no había forma de que él sea sanado. No había forma de que los médicos, en su mente racional en ese tiempo, no había forma que él de alguna forma pueda volver a caminar. No lo había.
¿sí? Él ya se había acostumbrado a su vida y sabía que su vida iba a ser así hasta el final. Entonces, ¿qué? Lo miró a Pedro y a Juan y ¿qué les pidió? Les pidió limosna, dinero, como a todos los que entraban. Entonces, Pedro lo miró fijamente. Entre los dos se miraron. ¿Por qué? Porque Pedro le dijo, míranos. Entonces, él lo miró y yo calculo, o calculamos imaginándonos, que él esperaba de alguna manera, ¿qué? Dinero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque era lo que todos les daban. Sin embargo, ¿qué dice Pedro? Vamos a leer el versículo 5. Perdón, el versículo 4 dice, entonces Pedro junto a Juan, fijando su vista en el mendigo, le dijo, míranos. Y dice, él los miró atentamente, esperando recibir algo de ellos. Pero Pedro le dijo, no tengo plata ni oro. Ustedes fíjense, él acostumbrado a pedir limosna, acostumbrado a pedir dinero. Y que Pedro venga y le diga, yo no tengo ni oro ni plata. Yo veo una actitud de asombro y de certidumbre, como diciendo, ¿para qué me pedís que te mire? ¿O para qué crees que te preste la atención? Y me decís que no tenés lo que yo te estoy pidiendo. Porque era lo único que esperaba. Sin embargo, él no se daba cuenta de que lo que iba a recibir era mejor que el oro y la plata. ¿No? Entonces, fíjense, tratemos de ver que él, lo que va a pasar enseguida, él no se lo esperaba. Y ahora vamos a traer a alguien que algunos lo conocen. Vamos a ver cómo desarrolla este milagro, cómo lo ve este milagro un pastor que muchos conocemos, ¿sí?, a través de las redes sociales, que es John MacArthur. Vamos a ver que John MacArthur ve este milagro en 4 pasos y es bastante interesante. Vamos a ir viendo. Lo primero que fue este milagro fue totalmente inesperado, dice el pastor MacArthur. Y es verdad. ¿Por qué? Porque esta persona realmente esperaba dinero, nada más. Díganme, una persona sin esperanza, totalmente dependiente de personas, sin, no sé, que pensó que hasta de esa forma iba a vivir hasta que muera. O sea, no había una ilusión, nada, para él ya había perdido todo. Lo que iba a pasar era totalmente inesperado para este mendigo. Dice, el mendigo solo esperaba limosna todos los días. Pero fíjense lo que dice Pedro. No tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, el Nazareno, anda, le dice. Y aún hasta él anda, hasta que Pedro le dijo eso, yo creo que aún él era incrédulo. ¿Sí? Porque ¿cómo anda si no puedo andar? ¿Sí? Imaginemos lo que él hubiera pensado. ¿Cómo me vas a decir que vayas si sabes que estoy acá y que soy una persona? Porque yo calculo que ya lo conocían, ¿sí? ¿Por qué? Porque más adelante voy a hablar de que todos sabían quién era él. Pero fíjense, Pedro le dice, levántate y anda. Y él, como diciendo, ¿cómo crees que ando? Pero fíjense que es el versículo 7. Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó. Y al instante sus pies y tobillos cobraron fuerza y de un salto se puso en pie y andaba. Fíjense, fue tan inesperado para él este milagro que él ni se daba cuenta de lo que iba a pasar. Esta obra, dice MacArthur, que fue realmente hecha por Dios en su soberana voluntad. ¿Qué significa esto? ¿Habrá sido el único cojo o el único mendigo en la puerta de la Hermosa? No. Esta obra fue en la perfecta voluntad de Dios, porque pudo haber sido otra persona la que fuera sanada, pero sin embargo fue ese cojo. Vamos a ver por qué, más adelante, por qué Dios decide esto. Otra de las cosas que dice este pastor
fue hecho en el nombre de Jesucristo, y esto es muy importante, hermanos. Había muchas personas que realmente hacían o querían hacer este tipo de sanidades, pero eran falsas. Sin embargo, vamos a ver que esta señal que Pedro hace como apóstol de Jesucristo la hace en nombre de ¿quién? En nombre del Señor Jesús, el nombre de Jesucristo, el Nazareno. ¿Sí? Esta parte es muy importante, hermanos. Vamos a ver por qué. Decir algo en el nombre de una persona significaba que era en virtud del carácter, en la autoridad y en el poder de la persona esa. En este caso era en el poder de Cristo. ¿Sí? Y ellos conocían bien quién era Cristo. Pero vamos a ver, Pedro y Juan conocían bien quién era Jesucristo. Era la persona que los llamó, que le dijo: vengan, los haré pescadores de hombres. Pasaron 3 años con él. Pedro y Juan vieron milagros, señales, expulsiones de demonios, estuvieron en la transfiguración, vieron muchas cosas con Jesucristo. Pedro lo negó, pero vieron que él murió y vieron su resurrección, vieron su ascensión. Ellos conocían bien quién era Cristo, conocían bien lo que Cristo había hecho. Sin embargo, por otro lado, el cojo no conocía a Cristo. Entonces, como le decía, ¿por qué había parte de incredulidad cuando Pedro le dice en el nombre de Jesucristo anda? Porque el cojo habrá pensado: Jesucristo, lo único que conozco de Jesucristo es que lo mataron por blasfemo. Porque la gente que no conocía quién era, no era íntimo del Señor, no conocía en ese tiempo, para ellos era una persona que realmente se creía Dios, y así por eso lo mataron, corta. ¿Sí? Entonces fíjense, ¿qué voy a esperar yo de Jesucristo? Nada. Entonces fíjense cómo hay un contraste. Pedro y Juan conocían a Cristo, conocían su poder y conocían quién era. El cojo no conocía nada. Conocía solamente lo que el dicho popular lo decía. Es la persona que murió, y que resucitó, pero como yo no lo vi, no lo creo. Por eso, ¿qué va a hacer este Cristo por mí? Nada. Si para mí está muerto, decía. ¿Sí? Volamos en nuestra imaginación porque es verdad, él nos reacciona como diciendo: oh sí, en el nombre de Cristo me van a sanar. No, porque no conocía a Cristo. ¿Sí? Sin embargo, Pedro y Juan lo conocían, por eso decían: en el poder de Cristo, anda. ¿Sí? Porque eso significaba decir en el nombre de Jesucristo. Entonces fíjense que fue tan inesperado para el mendigo que le digan: en el nombre de Jesucristo anda. Pero en ese nombre, en ese poder, en esa virtud, en esa voluntad y en consonancia a la voluntad, en la consonancia a la autoridad de Dios, le dice: anda. Y él, ¿qué hizo? Anduvo. Hermanos, Jesús dijo: yo hago las obras de mi Padre. ¿Sí? Y les decía a los discípulos que ellos también tienen que hacer las obras de mi Padre. ¿Sí? Todo lo que él hacía era lo que el Padre permitía que haga. ¿Sí? Porque era toda la voluntad de Dios. Entonces todo lo que él hizo de sanar, de expulsar demonios y de todo lo que él iba haciendo, era lo que el Padre permitía. Y fíjense que lo que va a hacer Pedro, o lo que hizo Pedro con el cojo de sanarlo, más allá de que para nosotros sea algo como que pasó, porque no, era algo que Dios permitió y ya preveyó de un principio. ¿Sí? Él ya tenía previsto eso. ¿Sí? Porque él estaba armando como un escenario para que pase algo. Entonces, y fíjense que esto va de alguna forma a certificar que ellos eran discípulos de Cristo. Porque acuérdense, yo les decía al principio que el contexto era luego del primer sermón de Pedro. ¿Qué pasa en el primer sermón de Pedro? Viene el Espíritu Santo, ellos hablan en idiomas, alborotan a la gente, él empieza a hablar y todos realmente empiezan a escuchar. Algunos creyeron, se conmovieron en su corazón, se dieron cuenta que era verdad lo que Pedro decía, y otros no. Pero sin embargo, ya que se había quedado todo ese por ahí
para algunos malentendido, para otros realmente la predicación. Ya se había juntado gente que se juntaba a orar ya, pero ya habían creado una conmoción dentro de Jerusalén, ¿sí? Y fíjense lo que va a pasar ahora. Luego de que Jesús muere y se hayan ido todas las sanidades, se hayan ido todas las expulsiones de demonios que Jesús hacía y que los discípulos hacían porque Jesús los mandaba, eso ya había desaparecido en un tiempo, ¿sí? Y que los líderes fariseos que mataron a Jesucristo pensaban que con Jesucristo eso iba a terminar. Más adelante vamos a ver, estos hacen las obras que Cristo hizo. Y son milagros completos porque lo mismo que hacía él, ellos hicieron. Fíjense que esto, lo que Pedro hizo con el cojo, va a certificar a los apóstoles. ¿Qué quiere decir? Van a identificar a los apóstoles como seguidores de Cristo. Esta es una señal de que los apóstoles eran verdaderos seguidores de Jesucristo y que ellos eran mandados por él. ¿Por qué? Porque este milagro es como Cristo lo hace. Son milagros inesperados en su nombre o en el nombre de Dios como él lo hacía. Era algo instantáneo, ¿sí? Hoy en día hay mucha gente que te quiere sanar o que te dice, vení, te voy a sanar, ¿no? Y quizás te dice, bueno, anda, que cuando llegues a tu casa se te va a ir. O si no, ¿qué hacen? Manipulan los actos. Bueno, este pastor, uno de los comentarios que tiene, es que el don de sanidad cesó con los apóstoles, ¿sí? Ahora, ¿esto quiere decir que Dios ya no sana? No. Porque Dios, en su voluntad, puede sanar, ¿sí? Pero el don de sanidad era propio de los apóstoles, ¿sí? Hoy en día nadie puede decir yo tengo el don de sanidad, porque eso cesó con los apóstoles. Entonces debemos entender esto, hermanos. La persona que venga y diga yo te voy a sanar, no lo hace en el nombre de Jesucristo, ¿sí? Ahora, esto no quiere decir, y quiero dejar claro esto, que Dios no sana, aún sigue sanando, pero en su soberana y perfecta voluntad. Vamos a ver algo. Fíjense que el apóstol Pablo, cuando alguno de sus hermanos en Cristo, compañeros, estaban enfermos, él no iba y los sanaba. Él oraba por ellos. Aun cuando a Timoteo le dice, tú estás enfermo, tómate por tu enfermedad, ¿qué le dice? Un vaso de vino. No fue y dijo, Timoteo, sé sano en el nombre de Cristo. No. Fíjense con qué temor ellos usaban eso. Era solamente cuando Dios lo permitía y en la voluntad de Dios. En este caso fue por un propósito. Y cada sanidad que Jesús tuvo fue por un propósito. Y nunca fue un cristiano, siempre fue un incrédulo. Fíjense, cuando leamos los evangelios, siempre fue, o cuando leamos a través de la historia de la iglesia, siempre fue a incrédulos a los que los sanaban. O en la mayoría, ¿sí? La confusión que tuvo en el momento y el desconcierto del mendigo no fue por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque ahí nomás Pedro lo agarró y lo levantó. Dice que cuando lo estaba levantando, ahí nomás vio que tenía fuerzas en las piernas y se levantó y pegó un salto. Entonces fíjense que ese milagro fue ahí. Fue instantáneo, porque fue perfecto. Y eso habla de que fue un milagro de parte de Dios. Por eso existe un contraste entre el verdadero don de sanidad. El verdadero don de sanidad es completo, es instantáneo, es así. Sé sano. Ustedes imagínense, o recordemos el milagro del leproso. Dice, Señor, si tú quieres, puedes sanarme. ¿Y qué le dijo Jesús? Movido a misericordia, sé sano. Eso sí fue un milagro, porque imagínense una persona que se está despedazando, que está cayéndose, que haya tenido toda la piel nueva. Eso eran los milagros que hacía Jesús. Y eso era lo que permitía Jesús que así hagan los apóstoles. Entonces, hermanos, debemos tener en cuenta esto, que el don de sanidad haya cesado con los apóstoles porque era propio de ellos, no significa que Dios ya no sana. Él sí sana, pero en su soberana y perfecta voluntad, ¿no? Si Dios nos sana de una enfermedad terminal, es porque Él tiene un propósito con nuestras vidas, que es darle gloria
a Él. No nos sana para que sigamos viviendo una vida perdida de pecado, sino porque Él ve algo en nosotros que realmente debemos ya morir por completo a nosotros y dejarnos llevar por Él, ¿sí? Hay muchos testimonios de siervos del Señor que han sido sanados de cáncer, de muchas cosas graves, pero vemos que esas personas han llegado a tal punto de entender que si viven, viven para Cristo, ya no viven para Él. Entonces fíjense que Dios en su soberana voluntad sabe en quién hacer la obra, ¿sí? Hay otras personas que no sanan porque no es su voluntad, porque sabe que si son personas que lo aman realmente, van a estar mejor con Él en la eternidad, ¿sí? Y eso nos da esperanza y nos da tranquilidad. Entonces no debemos desesperarnos ni... Dios no es alguien al que nosotros le vamos a decir, yo quiero que sanes a Él. No, Dios es soberano, aún sobre nuestra salud, sobre nuestras vidas y sobre lo que Él quiera hacer. Dice, cuando Dios dijo no, cuando Dios dice que no, nos callamos y no decimos nada. ¿Por qué? Porque toda la voluntad al que nosotros le debemos rendir, al que nosotros nos debemos someter, es ante Dios, ¿sí? Si Dios ha permitido este milagro es porque Él sabe por qué, y sabe para qué, ¿sí? Ahora, ¿esto quiere decir que Dios no escuche nuestra oración por sanidad? Sí la escucha. Pero hermanos, mis planes son de bien, dice el Señor, y no de mal. Aún cuando para nosotros parezca mal, lo que Dios hace es un bien. Pero ¿por qué nos cuesta entender tanto eso? Porque no nos negamos a nosotros mismos, queremos y dejarnos guiar por nuestro corazón y nuestro deseo, que muchas veces y casi siempre son malos, porque son egoístas, porque pensamos en nosotros mismos. Dios siempre ve un bien común, siempre va a ver por el bien de todos. Debemos descansar en su soberana voluntad. ¿Por qué? Porque Él es soberano aún en estas cosas. De todo lo que podía sanar, Él eligió a uno y permitió que Él sea sanado por misericordia y por gracia, cuando realmente no merecía ser sanado, ¿sí? Otra de las cosas, y la última característica es que el milagro fue completo. ¿Cómo vemos que es completo? Porque cuando Pedro le dijo, levántate y anda, y lo levantó, dice que él se recobró fuerza en las piernas y empezó a saltar. Entonces, el milagro no solamente fue instantáneo, sino que fue completo. Dice que se puso de pie y anduvo, y entró con ellos al templo andando y saltando. Ustedes imagínense, una persona desde su nacimiento tirada ahí. O sea, no le tuvieron ni siquiera que enseñar a caminar. Porque uno lógicamente no, esa persona tiene que aprender a caminar. Si no anduvo en toda su vida, no debe saber ni poner un pie. No, dice, entró andando y saltando. Fue un milagro completo. Los apóstoles no tuvieron que llevar, no, mirá, así se camina, no, como los bebés, no. Fue completo, hermanos, y gloria a Dios por eso. Y así son los milagros de Cristo. Sus síntomas desaparecieron por completo. Y fíjense que el gozo y la emoción que él habrá estado pasando, experimentando por ese momento, no tenía límites. Entonces fíjense, una sanidad que se ajusta a un patrón bíblico, a algo que Dios hace, proviene de la decisión soberana de Dios y es completa, instantánea, en el nombre de Cristo, porque es por su voluntad y es algo inesperado, ¿sí? Cerrando con esta estructura que Él hace y esas características que Él ve, vamos a ver y seguir leyendo. Dice que cuando Él entró al templo con ellos caminando, el versículo 9 dice, todo el pueblo los vio andar y alabar a Dios. ¿Qué hizo cuando Él se levantó? ¿Cuál fue la reacción del mendigo? Alabar y adorar a Dios. Fíjense, él reconoció que la obra era por Dios, no solamente porque Pedro le dijo en el nombre de Jesucristo, sino porque sabía que el único que podía sanarlo era Dios. Entonces, ¿qué dijo? Entró al templo. Y fíjense, todo el pueblo lo vio y reconocieron que era esa persona. Reconocieron que era ese cojo que estaba desde su niñez, toda la vida estuvo tirado y postrado ahí.
Y dice que se llenaron de asombro y admiración por lo que había sucedido. Y sí, imagínense nosotros también. Si siempre pondrían una persona, una inválida o postrada ahí en la iglesia, y que un día estemos cantando así y venga y saltando y gloria a Dios, gloria a Dios, vamos a dejar de cantar y vamos a decir, che, ¿qué pasó? Que este no era el que estaba toda su vida ahí. O otro ejemplo que podemos ver, capaz que hay uno que estaba en silla de ruedas que nació así y de la nada empieza y se para. Fíjense esa reacción, o sea, el pueblo en ese momento se asombró. O sea, ¿quién hizo esto? ¿Qué pasó? Quedó entonces esa actitud de asombro, quedaron atónitos, quedaron, ¿cómo se diría? No sé cómo se diría, sí, asombrados. Y fíjense que todo lo que pasó, el hecho de que este copo, este mendigo haya sido sanado, haya sido levantado, haya sido visto por el pueblo, ¿qué generó? Generó un asombro, ¿sí? Generó, no sé, una conmoción es la palabra, perdón, generó una conmoción en el pueblo, como diciendo, ¿qué pasó acá? Pero vamos a ver que se generaron tres cosas acá. Vamos a ver que este milagro, esta sanidad de parte de Pedro en el nombre del Señor Jesucristo, algo que Dios permitió y que fue en su voluntad, generó tres cosas. Primeramente, en el mendigo generó un gozo verdadero y completo. ¿Qué decía Jesús? Mi gozo esté con ustedes, mi gozo sea completo en ustedes. El gozo que el Señor Jesucristo nos da es verdadero y completo. ¿Sí? ¿Cómo vemos que este mendigo tenía gozo? Porque entró saltando, andando, se entró alabando y adorando a Dios. ¿Sí? Fíjense, la hora novena de la oración era una hora de sacrificio. Imagínense en ese momento donde todos estaban sacrificando y él entrando, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Imagínense, el comentario de este pastor dice, quizás el único que realmente estaba adorando auténticamente en ese momento era el mendigo. Después de todos los hipócritas que estaban ahí haciéndose lo que oraban. Entonces fíjense, ese es el gozo que genera Cristo. Ese es el gozo que debemos tener, un gozo verdadero y un gozo completo. ¿Sí? Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes, dice Jesucristo, y sea cumplido, que sea completo. Generó un gozo verdadero en el mendigo. Y fíjense qué más genera este milagro: alabanza y adoración a Dios. Cada obra que Dios hace va a generar una admiración, un asombro. La admiración y el asombro, la admiración más que nada, produce adoración. A lo que nosotros admiramos es parte de lo que nosotros adoramos. El apóstol Pablo dice en Romanos 11:39, oh inmensas e inescrutables, lo voy a leer, perdón, oh inescrutables riquezas del conocimiento de Dios. Fíjense que Pablo viene desarrollando todas las enseñanzas de la maldad del hombre, de la justicia de Dios, de Jesucristo, de lo que Él hizo. O sea, llega un momento donde realmente el conocimiento de Dios produce tanta admiración que dice, oh inescrutables riquezas del conocimiento y la gloria de Dios. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos, dice. Todo es de Él, todo es por Él y todo es para Él. O sea, fíjense, la adoración es una profunda admiración por Dios. Y en este momento había una profunda admiración por Dios de parte del mendigo y aún de parte de Pedro y Juan. Porque ellos adoraban a Dios. Y de todas las personas que estaban ahí, hubo una admiración como diciendo, debe ser que una persona que el único que puede hacer esto es Dios. Y eso ya es una admiración. Y eso ya produce adoración. Otra de las cosas que produce, y esto es más que nada al pueblo, es que esto fue un testimonio para el pueblo. El domingo pasado hablábamos con Darío y Darío decía que realmente lo que la iglesia, primera iglesia, mostraba era un buen testimonio. Mostraba que era una iglesia unida, que realmente era identificada
con lo que Cristo había dejado. La cena del Señor, la predicación del Evangelio, la enseñanza de las cosas que Jesús había hecho, el bautismo. Ayer hablábamos que el bautismo es una señal que las personas pasaban por las aguas y eran identificadas como parte de la iglesia. Aún así es aquí, porque la persona que pone su fe en Jesucristo, cuando se bautiza, decide realmente manifestar su decisión públicamente frente a la iglesia y frente a las personas, y eso hace que sea parte del cuerpo de Cristo, y nosotros lo identificamos de esa manera. Así también era en la iglesia primitiva. Entonces todas las personas que se bautizaban ya eran parte de ese grupo y vivían en comunión. No solamente gozaba de los beneficios que el Señor Jesucristo le daba de estar en la iglesia, sino que también tenía que cumplir con responsabilidades, preocuparse uno por el otro, ¿sí? Nosotros, ¿cómo vemos la preocupación? ¿Cuáles son los principios que nos enseñan la preocupación que ellos tenían? Vendían todas sus cosas, no le importaba nada. Vendían todas sus cosas y ¿qué hacían? Compraban y compartían. Dejaban sus casas y se reunían en la otra casa. Vivían en constante comunión. Esa era la primera iglesia. Y son patrones que nos debe dejar como enseñanza para crecer como iglesia. Era un milagro completo y que no se podía negar. Fíjense que este milagro era como Jesucristo los hacía. Cuando Jesucristo hacía milagros, los fariseos, en este caso se acuerdan de Nicodemo que decía: Rabí, sabemos que tú vienes de Dios porque haces las obras de Dios. Nadie puede hacer las obras. Fíjense que eran obras completas, eran milagros que solamente Dios podía hacer. ¿Y qué hacen los apóstoles? Hacen las mismas obras que Jesucristo hizo. Más adelante vamos a ver que esto causa una consecuencia negativa para los apóstoles, por eso los llevan presos. ¿Por qué? Porque los fariseos que habían matado a Cristo dicen: che, pero ¿no había cesado esto con Jesucristo? Ahora los apóstoles, los seguidores, hacen lo mismo. Por eso digo, una de las cosas que hace este milagro es certifica e identifica a los seguidores de Cristo como realmente discípulos del Señor, como realmente parte de las personas que lo seguían. Entonces es un testimonio que provocó la atención de todo el pueblo, ¿sí? Y esto es como un tráiler para el domingo que viene, porque Dios permitió que este escenario de la sanidad de este cojo, del asombro del pueblo, del milagro, no solamente benefició al mendigo, no solamente llevó a adorar y exaltar al Señor, sino que llevó a que el pueblo se reúna en el templo. Y llamó la atención de todos que qué es lo que va a hacer Pedro de manera siguiente. Va a predicar su segundo sermón. Y le pidamos a Dios que nos hable el próximo domingo a través de ese sermón y nos ayude a seguir creciendo. Hermanos, acá vemos la sanidad de una enfermedad. Pero así como fue instantáneo, fue inesperado, fue en el nombre de Jesucristo y fue completo, así fue nuestra salvación, hermanos. Nuestra salvación fue inesperada, fue instantánea, porque justificados somos por la fe en Cristo al instante Dios nos pone por medio de Cristo, en una relación correcta con Él, ¿sí? Es en el nombre de Cristo, porque es por medio de Él y solamente por Él que podemos entrar al reino de Dios, a través de lo que Él hace. Y es completo, porque a los que predestinó a estos también, a los que llamó a estos también, los que predestinó a estos llamó, a estos justificó y a estos glorificó. La obra de Dios en la salvación, hermanos, es completa. Si hemos nacido de nuevo, si estamos con Cristo, estamos seguros de que veremos con Él la gloria. Este es un milagro que conmueve al pueblo, hermanos, y es un milagro de sanidad, es la sanidad de una enfermedad. Pero hoy en día podemos decir algo, y quiero que todos prestemos atención a esto. Es una frase que quiero que abracen, creo que siempre la digo, pero
el mayor milagro que hoy puede hacer Dios en nuestra vida no es la sanidad de una enfermedad, es la salvación. El mayor milagro que Cristo hizo y va a hacer en nuestra vida es la salvación. Hermanos, nosotros no merecemos nada. Somos totalmente miserables. Hemos rechazado a Dios desde que nacemos. Si en algún momento nos jactamos y decimos y llegamos a pensar mínimamente que Dios nos debe algo, hermanos, humillémonos y gritemos y roguemos para que Dios nos perdone. Realmente no merecemos nada. Por eso el mayor milagro que Dios ha hecho en nuestra vida, si ya hemos puesto nuestra fe en Él, es la salvación. No esperemos otro milagro. No esperemos. Esto fue lo más grande que Dios hizo en nuestra vida. Que ahora podamos estar en una relación correcta con Dios. Y esto nos tiene que llevar a tener temor frente a Dios, a realmente someternos por completo, porque cada persona que se iba añadiendo a la iglesia entendía que debía someterse a Cristo. A pesar de que su cabeza ya estaba ahí, bajo una espada, ellos se sometían a Cristo porque conocían la esperanza, conocían que ellos, si vivían, si morían, morían al mundo, morían a todo. Y si vivían por Cristo, no hay vuelta. ¿Por qué pensamos que Dios nos salvó para que cumplamos nuestros sueños? No. Para que cumplamos con nuestro propósito, no. Dios nos salvó para que le demos gloria a Él desde ahora. No sigamos viviendo la vida egoísta de pensar en nosotros. Pensemos en glorificar a Dios. Que cada decisión que tomamos, que cada acción que tomamos sea para glorificar a Dios. Él nos guía a través de su palabra, porque es un manual. Nos dice cómo debemos andar, cómo debemos comportarnos. Y es lo que nos pide todos los días, que nos neguemos a nosotros mismos. Y es lo que nadie quiere hacer. Todos queremos a Dios como Salvador, porque tenemos miedo de pisar el infierno. Pero ninguno de nosotros lo quiere como Señor. Ninguno de nosotros se quiere someter ante Dios. ¿Por qué? Porque quiere seguir viviendo la vida que cada uno piensa, que cada uno sueña. Hoy me pasaban un video, y con esto termino, de un teólogo que ya falleció, se llama Sproul, es el apellido. Él hace un video, dice, que se llama No hay queja justa. Él dice, en el video resumiendo, dice que no tenemos una queja justa delante de Dios. Él dice, yo siempre he enseñado que Dios ha tenido misericordia con nosotros. Él ha pasado por alto su justicia en nosotros para cumplirla en Cristo. ¿Por qué? Por amor. Pero él dice, si en algún momento me he equivocado, si en algún momento he enseñado mal, ¿no? Él habla de ese día en donde van a llorar, van a ver llantos y crujir de dientes, ¿no? ¿Por qué? Porque va a haber gente que va a venir y va a decir, Señor, en tu nombre he hecho esto, en tu nombre he hecho aquello. Pero ¿qué le va a decir el Señor Jesucristo? Yo no los conozco. Él habla de ese día. Dice que los que están llorando son personas que realmente pensaban que iban a estar con Él en el cielo. Pero sin embargo se equivocaron. ¿Por qué? Porque nunca tomaron en serio el compromiso de la fe. Y después va a haber gente que va a crujir sus dientes, que representa la furia humana. Que va a decir, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? Va a decir, se va a enojar tanto con Dios. Y Él dice, si en algún momento me he equivocado, si en algún momento he enseñado mal, si en algún momento no he sabido leer bien lo que Dios dice y tengo que estar en el infierno, una cosa dejo en claro, dice, yo voy a hacer de los que estén llorando. Si en algún momento me presento ante Dios y digo, yo en tu nombre he predicado, y Él me dice, yo no te conozco, dice, y me toca ir al infierno, dice, yo sé de los que lloran, pero una cosa voy a tener en claro,
que Dios no ha sido injusto conmigo, porque Él no me debía la salvación. Él ha sido completamente justo. Hermanos, eso debemos entender, que si un día cerramos nuestros ojos, Dios no permita, pero estamos lejos de Él, Él no ha sido malo, Él no ha sido injusto, Él en ningún momento nos ha debido la salvación a nosotros. Él va a cumplir la justicia con nosotros al dejar caer su vida y al mandarnos lejos de Él. Por eso sepamos atender bien y ocuparnos de nuestra salvación. Prediquémonos el Evangelio todos los días. Busquemos rendirnos ante Dios. Afirmemos y confirmemos el llamado del Evangelio todos los días, para que Él realmente haya empezado una obra en nosotros. No esperemos saber a dónde vamos, sino que todos los días roguemos a Cristo por su misericordia, aunque no la merecemos, pero Él por gracia nos ha llevado. Una de las cosas de lo que estoy seguro que Dios ha tenido gracia por cada uno de nosotros al llamarnos y al estar aquí. Eso es algo muy grande. Pero realmente nos sometamos ante Dios, nos sometamos ante Él con temor, y ya no pensemos en nosotros mismos, pensemos en Él, pensemos en lo que Él nos pide, en lo que Él. El someternos ante Dios no significa que ya no debemos vivir, no es que debemos que dejar el trabajo todo y venir acá y estar 24/7 arrodillado en la iglesia. No, hermanos, es vivir con una conciencia rendida ante Dios, que cada decisión, que cada cosa en la que estamos mal, venir y traerlo ante Dios, ¿sí? Entender qué es lo que Él me pide y lo que debo negar. Entender que su voluntad es nuestra santificación todos los días. Es luchar contra nosotros mismos, negarnos a nosotros mismos y poder crecer en Él a través de su palabra. Vuelvo a repetir y termino con esto ahora sí. El mayor milagro que Dios pueda hacer en nuestra vida o en la vida de otra persona, en la vida de tu hijo, en la vida de tu papá, de tu mamá, de tu hermana, de tu amigo, de tu vecino, es la salvación. Oremos por ese milagro, porque Cristo lo va a hacer y va a ser completo, instantáneo, en su nombre, porque es en el único nombre que realmente toda la persona va a ser salva y va a ser completo. Gloria sea a Dios por su palabra. ¿Oramos?